Ok, Edwin, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Ok, mira, el motivo de la entrevista, pues como te había mencionado, es establecer qué tipo de necesidades se le pueden presentar a los usuarios de las bicicletas. Entonces son preguntas pues muy generales, puedes responder a ellas abiertamente y pues nada, la idea es precisamente es mirar cómo se pueden beneficiar los usuarios de bicicleta. La primera Listo. pregunta es, Edwin, ¿usted a qué se dedica y cuán a menudo utiliza la bicicleta? Bueno, yo soy periodista, de comunicador social, periodista de profesión y utilizo realmente muy frecuente la bicicleta para ir a los trabajos o a la oficina. Cuando estoy acá en Bogotá, casi que es mi principal medio de transporte, pues dentro de la ciudad. Ok, perfecto. Además de como medio de transporte, ¿también lo utilizas de alguna otra forma? No sé, los fines de semana, como hobby, pasatiempo. Pues sí, o sea, yo realmente la utilizo la bicicleta principalmente como medio de transporte. Me gusta también, pues, la bicicleta como deporte, pero no es muy frecuente. Digamos que yo me monte en la bicicleta un domingo, sí, me gusta mucho y cuando puedo lo hago, pero no es muy frecuente en realidad. Principalmente estoy pedaleando es como entre semana, yendo a Ok, la oficina o moviéndome en la ciudad para hacer las diligencias que me toque hacer. ok. Edwin, cuéntanos cuáles son las ventajas y las desventajas que tú consideras tiene el uso de la bicicleta. Yo he hecho ese balance muchas veces, digamos que en lo personal y con amigos, y yo creo que son muchas más las ventajas que las desventajas que pueda tener uno como biciusuario. Uno, pues es el tema del tiempo en el transporte en la ciudad. Digamos que yo en el último trabajo en el cual me movilizaba mucho en la bicicleta, me gastaba en transporte público alrededor de una hora utilizando Transmilenio o utilizando cualquier otro medio de transporte público, mientras que en la bicicleta me gastaba apenas 20 minutos. Entonces yo siempre he creído que el principal factor en beneficio de los usuarios de bicicleta es el tiempo en la movilidad de la ciudad. Pues obviamente ya habrán sitios muy lejanos que seguro no aplica la comparación, pero yo creo que en buena parte del tiempo un ciclista se gasta el mismo tiempo en su bicicleta o menos que lo que se gasta en el bus. O por lo menos ese ha sido mi caso, ¿no? Yo llevo más o menos desde el 2015 montando en bicicleta de manera permanente y siempre me ha sido más favorable en tiempo irme en la bicicleta. El tema del costo del transporte, bueno, si uno hace un balance, puede que se ahorre muy poquito porque lo que uno deja de invertir en los pasajes lo termina invirtiendo, por ejemplo, en el mantenimiento que se le hace a la bicicleta. Uno está expuesto, digamos que de manera permanente a cualquier falla mecánica y entonces hay que ir a la bicicletería y esos costos como que compensan un poco, pero el tiempo sí es el valor más favorable y lo otro pues es que uno se evita el estrés de montarse en un bus, de montarse en un Transmilenio en hora pico, que a mí me pasaba, por ejemplo, yo salía de trabajar a las 5 de la tarde y feliz me montaba en mi bicicleta cuando había buen sol, por ejemplo, y llegaba súper tranquilo a la casa, súper activo, lo mismo en la mañana, me montaba a las 6 de la mañana en mi bicicleta para llegar a las 7 del trabajo y llegaba súper activo a trabajar, diferente a que cuando uno se va en bus que llega como estresado, como ya predispuesto pues por todo lo que le genera a uno el tumulto del transporte público, del Transmilenio. Entonces yo creo que esas son las ventajas. ¿Qué desventajas puede tener uno? Bueno, siempre uno está expuesto al tema de inseguridad, pues como todo en la ciudad. A mí no me pasó, por ejemplo, que me atracaran y me bajaran de la bicicleta. Me robaron una porque la dejé mal parqueada, considero yo. Y lo otro es que como Bogotá tiene un clima tan variado, pues a uno sí es como muy impredecible el tema de la lluvia y eso afecta bastante a los ciclistas. Uno aprende como a darle manejo a la situación y ya no le importa tanto cualquier lloviznita o cualquier amague de lluvia, sino que ya uno se va como acostumbrando a manejar el tema. Entonces esa es como la desventaja, bueno, que si uno está
un poco lejos del trabajo, pues llega un poco sudado y tiene que llevar una camiseta para reemplazarla, pero yo no sacrifico de todas maneras por estas razones el uso de la bicicleta. Ok. ¿Qué consideras tú que pueden llegar a necesitar los biciusuarios en todo sentido? Yo creo que, bueno, más respeto en la vía porque muchas veces uno como biciusuario no deja de transitar por la ciclorruta, no porque no le guste, sino más por el tema de seguridad, porque pues la ciclorruta se presta más para que los ladrones pues lo bajen a uno de la bicicleta. Entonces uno prefiere a veces irse por el carril de los vehículos porque siente más seguridad en el tema de los ladrones, pero siente uno inseguridad en el tema de que los vehículos no son conscientes de que la bicicleta es mi medio de transporte y que Ujú. yo le estoy aportando mucho a la ciudad cuando me subo en una bicicleta, porque no contamino, porque descongestiono la ciudad. Si alguna persona, digamos, podría irse en carro o en moto, pero decide irse en bicicleta, pues descongestiona la ciudad. Y aparte de eso, yo estoy descongestionando también el transporte público. Entonces yo estoy aportándole, considero yo, de tres frentes a la ciudad. Entonces, ¿qué necesitaría uno como más garantías de seguridad? Primero, pues en que no le roben la bicicleta, y lo otro, que haya más conciencia en, en, que en que los demás vehículos o medios de transporte pues le respeten también los derechos que tiene el ciclista. Sabemos que los ciclistas son imprudentes en muchos casos, pero eso es como todo. La gente se cuela en Transmilenio, pero eso no significa que los que se cuelan sean más que los que pagan el servicio de transporte. Entonces pasa lo mismo, como la misma relación con los ciclistas. ¿Qué más necesitaríamos? De pronto una herramienta que le permita a uno como conocer el estado de las ciclorrutas, porque puede que a uno el mapa de Google le marque cuáles son las ciclorrutas o las opciones que uno podría para moverse en bicicleta, que de hecho no existe. Existe la opción en, digamos, en Google Maps para moverse a pie o en el transporte público o en el carro particular, pero él no le dice a uno, por ejemplo, si yo quiero irme en bicicleta, ¿por dónde me puedo ir? Él le Ajá. marcaría, tendría uno que someterse a la vía que le marca a un carro normal o a una moto, ¿sí? Eso sería una buena ayuda, porque a veces uno, yo en lo personal, cuando hay ciclorruta prefiero utilizarla. Ya cuando es muy tarde en la noche y que veo que la ciclorruta me puede exponer a los ladrones, pues utilizo la vía, pero de lo contrario utilizo ciclorruta y prefiero utilizarla. Entonces esa sería una buena herramienta, por ejemplo. Y que le diga, aparte de todo, cuál podría ser el estado de esa ciclorruta, porque hay ciclorrutas en Ujú. muy mal estado, eh, y eso también le afecta a uno bastante, pues porque le disminuye el tiempo de velocidad, pues de tránsito, y uno utiliza la bicicleta no de paseo muchas veces, sino para ir al trabajo. Entonces uno necesita pues ir en su velocidad promedio y en fin. Y no sé, que apareciera, eso no sería una aplicación, sino como una herramienta que le permitiera a uno como, porque pues la capa y esto funciona, pero no es la mejor opción, porque la capa o el impermeable le hace a uno sudar demasiado. A veces para mí era mejor cuando lloviznaba irme sin el impermeable, porque me mojaba un poquito y me secaba rápido, pero si me ponía el impermeable terminaba totalmente sudado. Entonces es como lo que yo veo, pero no sé de pronto si sea lo que usted quiere como o necesita. No, es válido. Finalmente, ¿qué tipo de actividades para usuarios de bicicleta le gustaría participar? A mí en lo personal me gustaría, digamos, como hacer parte de algún club de Ah, bicicleta, de ciclistas. Yo no lo hago, yo conozco gente que monta en bicicleta, pero no, digamos, no he hecho el intento de acercarme a un club. Yo creo que esto podría, si esto se fortalece, podría incentivar el uso de la bicicleta aún más en la ciudad. Y bueno, que además a mí me parece que deberían haber como unas estrategias de la administración pública, desde lo nacional y municipal o local, para incentivarlo. Por ejemplo, no sé, que en determinados puntos de la ciudad, pero de manera permanente, los ciclistas encontraran determinados servicios. Eh, o sea, digamos, más fácil acceso a los a los parqueaderos de bicicletas, ah, también que hubieran más kioscos dispuestos uno encuentra, por ejemplo, en las ciclorrutas, señores que tienen ahí su herramienta y despinchan, pero deberían haber como una especie de kioscos
diseñados como los que hay para los vendedores ambulantes que incentivaran a la gente también y eso podría formalizar, bueno, traería un poco unas implicaciones interesantes en economía y todo para la ciudad, pero le aportarían mucho al ciclista. Pero en lo personal, pues sí, yo creo que sería interesarme más como por el tema de los colectivos o grupos de ciclismo que salen a rodar por la noche o los fines de semana, cosas así. Ok. Bueno, Edwin, es usted muy amable, muchas gracias por su tiempo y que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Vale, Carlos, usted es muy amable. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao. Listo, Edwin. Muchas gracias por su tiempo. Vale, Carlos, con todo gusto, hombre. Cualquier cosa Bueno, ahí me ahí, cuenta. ahí lo tengo en contacto. Listo. Bueno, pues vale. Que te Vale, mejores. chao. Chao, chao. Bueno, chao, gracias. Amor.